Voy a compartir con ustedes un mensaje titulado Cuatro preguntas para liberar y un juicio para el condenado. Escuche bien, cuatro preguntas para liberar y un juicio para el condenado. Quiero leer un versículo que se consigue en el libro de los Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, que dice así de la siguiente manera: los que encubren su pecado no prosperan, pero si lo confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, dice otra versión, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuatro preguntas tomadas del libro de Génesis, donde yo pude poner principios de un nuevo comienzo. Muchas personas, muchos líderes, muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños con propósito en el camino del Señor, se consiguen de una u otra forma con una palabra común que se usa aquí en esta región, como es un embotamiento, o se podría decir algo que lo detiene, algo que lo detuvo, o algo que se impuso para que no se cumpla el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Yo quise basarme en el libro desde un principio, desde Génesis, porque no es nuevo el confesar lo malo para seguir trascendiendo hacia la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé en qué posición o en qué lugar te encuentras tú. Lo único que sí te sé decir de que Dios tiene un propósito grande con tu vida, seas mujer, sea hombre, sea niño, un propósito grande que se quiere cumplir en tu vida, y muchas veces lo vemos atrasado o como que si se fuese perdido. Pero déjame decirte que Dios siempre desde un principio ha tomado como principio el confesar el problema para continuar avanzando a donde Él quiere llevarte en esta hora. Yo no sé, Dios me puso a hablar en este mensaje con el propósito de que Dios libere a muchas personas, como se titula este mensaje. Cuatro preguntas para liberar y un juicio para el condenado. Quiero decirle algo que en el principio el Señor plantó a Adán y a Eva en el Edén, pero vemos que como consecuencia de la desobediencia se rompe la comunicación con Dios. Pero Dios no se quedó allí. Dios hizo el trabajo que Él quiere hacer con tu vida en esta hora. Hay muchas personas que se meten en problemas, quizás por una mentira o por cualquier otro pecado. Pero Dios necesita que tú confieses, y no solamente que confieses, sino que te apartes también de hacer lo malo, porque Él te quiere en una posición para bendecirte. Las preguntas son: ¿dónde estás tú? Después que Adán y Eva pecaron, el Señor necesitaba establecer un principio en la vida de cada uno de ellos. El Señor necesitaba encontrar la forma de que ellos quedaran libres por su propia boca, confesaran y reconocieran lo que habían hecho, para poder llevarlo o trascenderlo a un lugar y que pudiesen tener la bendición de disfrutar de la misericordia de Dios, aún pagando las consecuencias, porque de igual manera fueron echados de esa tierra, pero no murieron, sino que Dios tuvo misericordia de ellos. Y la primera pregunta que le hizo el Señor fue al hombre, le dijo: ¿dónde estás tú? No sé si es Dios quien está hablando contigo o contigo, sea mujer, sea hombre o sea niño. Pero hay una pregunta importante:
¿En qué posición te encuentras ministerialmente? Como padre, como esposo, como hijo, como hija, como esposa, como trabajador. ¿En qué posición o en qué lugar te encuentras tú después de haber fallado? ¿Cuál es tu situación espiritual? ¿Cuál es tu posición en medio de todos los problemas? Dios te dice hoy, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde se conseguía la situación de Adán? Él le pudo haber dicho dónde estaba y sacarlo de donde estaba. Pero Dios necesita que seas tú mismo o tú misma que te presentes delante de Dios y le digas, aquí estoy, Señor, como le dijo Adán. Tuve miedo y estaba desnudo cuando te escuché en medio del Edén. Tuve miedo. Quizás Dios te está hablando y estás escuchando la voz de Dios en este día. Y Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? Predicador, predicadora, profeta, ¿dónde estás tú? La que cantaba, la que oraba, la que adoraba, ¿dónde estás tú? Dios necesita un encuentro contigo en este día. Ya te presentaste delante de Dios como hizo Adán. Se presentó delante de Dios y el Señor le hizo la segunda pregunta. Él le respondió, Señor, estaba desnudo, sentí miedo, sentí temor. Ya había comenzado Dios a hacer la obra en ellos. Ya Adán comenzaba el proceso de confesar para recibir lo que Dios tenía para él. Le dijo la segunda pregunta, le dijo, ¿quién te enseñó? Tú fallaste, tú pecaste, tú caíste. Pero ¿quién te enseñó? Le dijo Adán, que tú estabas desnudo. Y repetidamente le dio la otra pregunta. Y le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? De repente no estamos hablando de un árbol hoy en día como en aquel entonces. Pero de repente ya Dios te había hablado a ti, mujer o hombre, lo que no debías de hacer. Ya Dios te había advertido que no cayeras en esa situación. Ya Dios te había prevenido y te había hecho sentir de que el enemigo te tendía una trampa. Dios te lo había advertido de hace mucho tiempo. Pero Dios no viene a juzgarte, Dios no viene a condenarte. Porque son 4 preguntas para liberar y un juicio para el condenado. Hay muchas personas que toman la posición del condenado y piensan que ya no pueden trabajar, que ya no se pueden levantar, que ya no pueden ir de nuevo a la congregación, que ya no pueden cantar, que ya no pueden predicar, que ya no pueden seguir usados por Dios. Pero es porque se han escondido, se han callado, han encubierto su pecado y es por eso que no han prosperado. Pero Dios te está llamando en este día para que confieses tus pecados y puedas alcanzar la misericordia, porque Dios tiene grandes cosas contigo y con tu familia. La última pregunta se la hizo a Eva. Adán le respondió, cuando Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que te dije que no comiera? Él dijo, la mujer que me diste me dio a comer. Y cuando Dios se presentó y habló con Eva, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Será que Dios no sabía? Aún siendo Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Aparte de que Dios sabe todo, ya Adán le había dicho a él lo que había hecho Eva. Pero Dios necesitaba lo que necesita contigo en este día. Que reconozcas, que confieses tu pecado, que te apartes y Él vas a alcanzar la misericordia de Dios. Dios
se va a seguir glorificando en tu ministerio. Dios se va a seguir glorificando en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. Dios te quiere seguir usando. Dios tenía un plan con Adán y con Eva. Y el diablo, a pesar de que lo engañó, el plan no se detenía. Pero había que reconocer, tenía que trabajar con Adán y Eva y que ellos reconocieran lo que habían hecho. Y hasta que no reconocieron, allí el Señor los comenzó, los llevó a otro lugar y siguió el plan de Dios con la humanidad. No se detuvo. Y cuando yo le pongo 4 preguntas para liberar y un juicio para el condenado, si usted se pone a ver, cuando habló con la serpiente, no le hizo ni una pregunta. Solamente le dijo, maldita serás. O sea, la condenó y la enjuició de una vez. Porque la oportunidad no es para el enemigo. La misericordia la alcanza el ser humano, como tú y como yo. Los que caemos, los que muchas veces desfallecemos, los que muchas veces y siempre fallamos,